Mesopotamia, tipología 6, templo 1. En este, el primero que podemos observar es el templo Eridu en el nivel 16 en el santuario de Enki. Este es el tipo más antiguo de capilla que existía en esa época. Este es pequeño y simétrico, a pesar de su entrada en la parte de la fachada, en la parte derecha. Este está dividido por medio de tabiques que simulan ser contrafuertes. En el medio hay una mesa de sacrificios y en la parte de arriba se puede observar un ábside rectangular donde hay un altar. Continuando con el Tepe Gaura, podemos encontrar 4 núcleos de templo, los cuales en algunos de sus muros poseen nichos y cámaras secundarias como capillas. También podemos encontrar dos espacios públicos de culto que son cellas longitudinales. Una está abierta directamente contra un núcleo de templo, el cual está dividido por medio de muros o tabiques divididos. Y también podemos encontrar espacios profanos, dos. Uno tiene un ábside que está directamente abierto hacia el patio y otro está dividido como en dos espacios, dos habitaciones que también están directamente contra el patio. Pues todos estos están rodeando el patio principal. Uruk, en el santuario de Ena, está el templo de. Este es el templo más grande de la antigua Mesopotamia. Sus muros son gruesos y organizados, es simétrico en su eje longitudinal y hay un nicho dividido que da acceso a un santuario aislado. También tiene 6 nichos profundos en sus costados que dan acceso a las escaleras para la cubierta plana y su cabeceras de nave transversal. Con respecto a la sella alargada y alrededor de esta hay unos espacios públicos de culto. Telasmar Templo, este es de patio primitivo, tiene 3 núcleos de templo, los cuales son utilizados como viviendas, un espacio profano, 2 espacios públicos de culto, en el cual uno de ellos tiene acceso a escaleras y pues todos estos están rodeando el patio. Telagreb, Templo de Sara. Este es de una muralla gruesa, cuadrada y organizada con múltiples espacios profanos a la izquierda de la entrada, múltiples espacios públicos de culto repartidas por el área, 2 núcleos de templo como viviendas y 6 patios que abren acceso a gran parte de los espacios. Azur, templo de Ishtar. Este es pequeño con muros gruesos. En la entrada lateral izquierda se encuentra una escalinata y un nicho entre pilastras que forman torres. Dentro del templo, en la cabecera de la sella alargada, hay 3 espacios públicos de culto y un núcleo de templo, separados por tabiques o divisiones de muros. Egipto, tipología 2, vivienda y poblado. En esta se comentaba que fuera de la zona fértil no había muchas posibilidades de habitar, por lo que las personas, los habitantes, eran dominantes en las ciudades y en los pueblos, como en el poblado de artesanos de Deir el Medine, los cuales existían lo que eran las casas en hileras, que son planificadas racionalmente con el lado estrecho hacia la calle para poder aprovechar la longitud. En este poblado se aproxima que habían 70 casas para 120 familias y solo existía una calle que conectaba todas estas. Y como tal, al poblado solo existía una entrada ya que estaba delimitado como todas las casas y todas las edificaciones por medio de un muro o una muralla. Esta entrada era muy restringida y era muy controlada, tanto la entrada como lo que era adentro y los ciudadanos, como lo que era con su comida, ya que no había muchos cultivos cerca y se distribuía mensualmente a los ciudadanos. Por lo tanto, ellos no se sentían libres. Bueno, como tal, lo que son las casas en hileras son habitaciones de servicio, como en Amarna, que se puede encontrar pues la casa longitudinal, el vestíbulo y habitación principal en todas ellas. Sin embargo, se distribuía según la necesidad de cada persona lo que era la cocina, el dormitorio, o sea, como el dormitorio secundario y el almacén. Aparte de esto, existían las clases elevadas, donde vivían en casas de patio, o sea, más espaciosas, con posibilidad de distribución. Sin embargo, eran tan tradicionalistas que no alteraban elementos básicos como la casa del señor y de la señora. Cajún o Caún son las viviendas de los funcionarios. Estas están en un barrio aparte y como tal es muro contra muro como lo que son las casas en hileras pero grandes y sus parcelas son del mismo tamaño.
Igual varían según las situaciones personales de los habitantes. También se observa que está rodeada por un muro y solamente tiene una entrada que da directamente a un patio o una calle. Y en esta también podemos encontrar una casa de los señores, patios y calles, y predominan como tal lo que son las habitaciones de servicio. Y por último tenemos a Marna, villa de un alto funcionario, la cual está organizada como ciudad jardín donde hay más posibilidades por su tamaño. Esta está rodeada por jardines y terrazas y la planificación es libre e individual. Se observa que resaltan los jardines con el estanque, de igual forma hay patios y calles y habitaciones de servicio alrededor de lo que es la casa de los señores, la cual pareciera estar rodeada de un muro delgado con una entrada principal y aperturas por las calles y o patios. Como tal, la Amarna se puede decir que es casa de la señora y Cajún o Cajún es casa del señor. Ahora pasamos con eje o tipología 6, ciudades fortalezas del continente. Bueno, esto empieza hablando porque las fortalezas básicamente son uno de los principales puntos de partida de lo que fue el desarrollo urbano de esta civilización, además de que la consideraban como un refugio, ya que toda la población se refugiaba en este lugar por el caso de todas las guerras que ocurrían en esos momentos. Estas fortalezas son consideradas como unos vastos recintos fortificados, además de que estaban ubicadas en lugares de difícil acceso, como lo era la Acrópolis. Bueno, pasamos a Troya Acrópolis, la cual en este momento se permiten distinguir todo lo que fueron las fases evolutivas de una ciudad fortaleza, empezando por Troya 1 hasta Troya 6. Básicamente el castillo o la fortaleza está situada en la estribación de una cadena de colinas. Está ubicada en Escamandro y pues aquí se ubicaban ubicaciones o estructuras como lo era el Megarón. El Megarón era considerado como una casa señorial. Este era pues un recinto amurallado que medía entre los 100 y 120 metros de diámetro. Bueno, pasando por las fases evolutivas de lo que es estas ciudades fortalezas, también en la colina de Escamandro se ubican 6 grandes casas alargadas, unas junto a otras paralelamente. A estas también las complementan otro grupo de edificios secundarios que también son con el estilo alargado. También se puede identificar que en las puertas monumentales se transforma el esquema de megarón a un propileo. Bueno, también el tipo de residencia principesca, o sea, las fortalezas tenían una forma circular, murallas circulares y también un megarón en un lugar muy dominante. También la parte de Troya 4, hablando de las fases evolutivas, se forma como una ciudad ya de 200 metros de diámetro, o sea, cada vez se iban ampliando, esto denominando su poder y su imperio. Bueno, hablando de la ciudad de Termi, en Lemnos, esta determina la configuración del poblado de grupos de casas estilo megarón, las cuales están dispuestas en paralelo, pegadas unas a otras entre distintos callejones. Bueno, y por último hablamos de la más importante de las ciudades fortaleza, la cual es Micenas. Esta se ubica básicamente en la Acrópolis y esta está situada en una colina de 278 metros de altura sobre el nivel del mar. Básicamente el norte de este lugar está protegido por un valle fluvial. Esto hacía que se les dificultara el acceso a los que querían invadir o querían hacer una guerra contra ellos. Bueno, y para finalizar con Micenas, al final del Micénico, esta se amplía y refuerza la gran muralla fortificada, la cual protege el palacio y el poblado interior de la fortaleza, y esta sirve como refugio. Además, su crecimiento está señalado por los enterramientos de foso y de cúpula. Y por último, tanto su planta como el trazado de sus calles se adaptan a las formas de lo que es el terreno. Bueno, voy a hablar sobre la Grecia, la tipología número 6, el templo 1. En este tenemos que los sacrificios y cultos se celebraban en los santuarios al aire libre o en el palacio del rey sacerdote. Los invasores dorios no portan como tal edificios o templos sagrados. También la oración sin figuras ni imágenes para el culto abre el paso a la construcción de estos templos. Las formas primitivas y la época geométrica hacen que se adopten varios tipos de viviendas como las casas ovaladas y las casas absidiales.
Los primeros templos sirven como antiguos cultos etónicos, donde se veneran a las grandes diosas como Hera, Atenea, Demeter, Artemisa y Apolo. También tenemos que los restos mejores conservados están en los santuarios rústicos de las provincias alejadas, y estos dan la idea de la fase experimental en la que se forman poco a poco los tipos básicos de la arquitectura religiosa en esa época. Entre los más importantes de los templos en la región de la época micénica está la Arquigauda, el Istmo de Corintio y la Ática. Ya como tal, interviniendo en templos, está el templo de Apolodedros en Creta, que tiene una forma de megarón micénico, donde posee en su centro una modesta sella, y entre estos dos soportes de la linterna de la cubierta se levanta un altar hogar o la eschara. Ya por otro lado tenemos el megarón de Termón, que este es un núcleo de vivienda señorial de la época micénica, que no solo sirve para el culto del dios Apolo, sino que también para las asambleas etólicas. Tiene un pronaos, una sella y un aditión, y posteriormente se le añade una herradura de 36 soportes de madera, un pórtico en herradura. Se cuestiona si este perástasis debía soportar una cubierta a dos aguas con faldón en su parte trasera o debía servir como un límite para este templo. También tenemos el Dedros y Termos, que son los tipos básicos de templos en construcción. El Dedros es el precursor de los templos pequeños, que erigen en muchos santuarios para los dioses locales y secundarios. También tenemos el templo en Antis, que era una sella alargada de cubierta a dos aguas con una poca pendiente, y un pronaoso pórtico con dos columnas entre sus prolongaciones de los muros. Tenemos también que frecuentemente completó el pórtico anterior en una parte posterior, que es un opistodomus, y a veces el pórtico es abierto y está formado por 4 columnas, que sería un próstilo, y cuando la prolongación continúa hasta la parte posterior sería un antipróstilo. También el Delfos y Olimpia son las formas básicas de los templos sinantis en los grandes santuarios alineados junto a otros. Tenemos también el Tesoro de Sición en Olímpica, que es de orden dórico y arquitectura reducida a los elementos básicos. Y por último el templo arcaico en Afaya en Egina, que en su primera etapa eran grandes sellas y se estrechó su pórtico con robustas antas y una sella de columnas de orden dórico dispuestas en 2 plantas, que se dividen en 3 naves. Tiwanaku en Bolivia. En primer lugar tenemos el templete semisubterráneo. Este se halla a más de 2 metros por debajo del área circundante de planta, y su planta es casi cuadrangular. Está conformada por muros de 57 pilares, sustentantes de arenisca roja y sillares del mismo material. Estos muros de mampostería elegantes son adornados con 175 cabezas enclavadas, que en su mayoría son trabajadas en piedra caliza, material que se encontraba bastante frecuente en su entorno. Todas estas cabezas son diferentes entre sí y muestran rasgos de diferentes etnias. Son de pequeño tamaño y espacio hundido. Tiene un sistema de drenaje elaborado mediante canales hechos con piedra y un perfecto declive de 2% que aún funciona en la actualidad y desemboca en un recolector. También es el centro del monolito barbado o el Contitiki Hiracocha, que es el señor de las aguas con barbas y vestido con una larga saya. Después tenemos a Pupamunku, que tiene un área aproximada de 2 hectáreas, estructura piramidal en base de 3 plataformas conformadas mediante sillares labrados, y la planta es rectangular con 2 aletas que se extienden de norte a sur en su sector este. Esta técnica es mucho más depurada y es evolucionada a las demás construcciones. En la parte superior de esta edificación se puede hallar un pequeño templete con canales de desagüe, y hacia el oeste los restos de lo que fue la escalinata de acceso en una época. El recinto principal se halla al sector noroeste, que aún tiene los restos de la estructura ciclópea que probablemente conformaba las 4 habitaciones, donde cada una de ellas está aportada por talladas de andesita. Bueno, ahora pasamos con el Quericala, el cual fue construido con piedras de fuego o piedras que arden, y este constaba de 2.000 metros cuadrados en sus edificios. Este se trata de una estructura tipo patio que mide
por 50 por 70 metros y cuyo eje más largo es el que va de este a oeste. Además de que la estructura está muy mal preservada, es posible reconocer que fue en algún momento cerrado por un muro de cuarto contiguos. Alrededor de este se erigían 4 cuerpos con doble pabellón de habitaciones de planta rectangular de poco más de 5 metros de largo. Se dice que probablemente este palacio estuvo ocupado por sacerdotes encargados del sistema religioso. El monolito Ponce es una escultura tallada en un bloque de andesita que tiene 3 metros de altura, 79 centímetros de anchura y 54 centímetros de espesor. Esta representa una figura antropomorfa en posición vertical y está cubierta por abundante iconografía de bajo relieve. Tiene una cruz tallada en el hombro derecho por el paso de los españoles y está en el interior del templo de Calasasaya. Puerta del Sol. Esta está construida en piedra andesita, la cual pudo haber formado una estructura mayor, ya que posee orificios y rebajes que encajaron alguna vez con travesaños y también tiene entraves laterales. Esta mide 3 metros de alto, 4 de ancho y pesa aproximadamente 10 toneladas. Con respecto a su ornamentación, hay un personaje principal de alto relieve, que es el señor de los báculos, que sostiene 2 varas o bastones. Alrededor de este se encuentran 48 figuras en bajo relieve, representando seres alados y hombres arrodillados.